Perfecto, muchas gracias Ride por la presentación. Buenos días con todos y todas. Nuevamente estoy muy contento de estar aquí para poder hacer una presentación bastante práctica, sobre todo, de lo que corresponde al procedimiento administrativo disciplinario. Un poco para ordenarnos, he elaborado una suerte de sílabos para que ustedes puedan tener noción de cómo va a ir dirigido la clase, que tenemos 2 horas. Le voy a presentar ahora el sílabo para que vean el contenido de lo que vamos a desarrollar. Bien, este es el sílabo, esto corresponde al módulo número 6, que es la fase del procedimiento administrativo disciplinario y recursos impugnatorios. Tiene como horas lectivas 24 y la modalidad es sincrónica y asincrónica, ¿no? Lo he dividido en 2 unidades, básicamente siguiendo la línea y la estructura tanto de la ley de servir como su reglamento. En la primera parte vamos a hacer una suerte de introducción. Yo sé que ustedes ya han visto en el módulo anterior conceptos más teóricos y más aterrizados sobre los fundamentos de la potestad administrativa disciplinaria. Sin embargo, no quiero dejar pasar por alto de que hay personas que recién se están sumando a este módulo, que de repente no han tenido la oportunidad de poder conectarse en el anterior, y quisiera por eso tener un espacio de tiempo bastante escueto para poder explicarles en qué consiste la potestad disciplinaria, cuál es su régimen, cuáles son sus fundamentos y cuáles son las fuentes normativas que amparan esta potestad, sobre todo en nuestro ordenamiento jurídico. Y en la segunda fase ya vamos a entrar directamente a lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, que son sus fases, los órganos competentes, las actuaciones que se realizan, los plazos, y por último vamos a entrar a revisar cómo se desarrolla el procedimiento impugnatorio, tanto la reconsideración como la apelación, cuál es la función que desempeña el Tribunal del Servicio Civil, y al final vamos a terminar con la explicación de la caducidad y la prescripción, y también de las medidas cautelares y correctivas. Yo le he compartido a Reader un drive con materiales que espero también se los pueda hacer llegar, con jurisprudencia, sobre todo administrativa y del Tribunal Constitucional, con las normas actualizadas y también con doctrina más actualizada sobre el tema. No sé si Reader se los hiciste llegar, si no, también se los puedo compartir por acá, por el chat, pero la idea es que también lo puedan tener completamente para que lo puedan revisar, porque al final les voy a dejar una práctica, es un caso en el que ustedes van a poder plasmar y cristalizar todo lo que hemos aprendido en la clase de hoy en un caso práctico que desafía los conocimientos y las capacidades que ustedes han adquirido para poder analizar un procedimiento administrativo disciplinario, si se han respetado los principios, si se han respetado el debido procedimiento, si se ha respetado la defensa de los imputados, y eso va a dar como resultado la respuesta de 3 preguntas. Entonces eso lo vamos a ver. Digamos, es el sílabo, y ahora les voy a compartir la presentación. Dan un segundo. Esta es la presentación. No sé si lo pueden ver. ¿Todos lo pueden ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Referente al material, ya se está subiendo en el aula virtual de los estudiantes registrados en el diplomado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Reader. Bien, bien, amigos. La estructura de la clase la vamos a hacer 1 hora y media. Tenemos 2 horas, vamos hasta la 1:30. Tenemos una hora y media que va a ser desarrollo teórico, doctrinario y una explicación de los conceptos, tanto de la doctrina como de la propia norma. Y al final vamos a tener una media hora para desarrollar 3 casos que yo he elegido, son precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Servir, para desarrollarlos conjuntamente y ahí poder interactuar. Espero realmente que la clase sea amena para ustedes y que puedan surgir dudas, que me las hagan llegar. La idea no es que esto sea una clase magistral en donde yo haga un monólogo, sino que ustedes me puedan interrumpir en cualquier momento para que esto sea más dinámico. A la hora vamos a tener un break. A veces metodológicamente y pedagógicamente 2 horas son muy cargadas, así que vamos a tener un break de 5 minutos para que ustedes puedan tomar, no sé, un café, tomar agua, estirarse, y luego regresamos ya para rematar la sesión. Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar. Este es el módulo número 6, fase del procedimiento administrativo disciplinario.
Esos son mis credenciales. Empecemos con el régimen disciplinario. Ustedes se preguntarán, ¿qué es, qué es la potestad administrativa disciplinaria? ¿Qué es el régimen disciplinario? ¿Por qué hay esta suerte de distinción, de conceptos? Y la verdad es que todo parte de la idea de la teoría de la unidad del jus puniendi. Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, hemos acogido, hemos abrazado la teoría de la unidad del jus puniendi, y esta teoría señala de que solamente existe un jus puniendi, que la detenta el Estado, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia, el Estado tiene este poder punitivo, ¿no? Que puede manifestarse, y he aquí el kit del asunto, puede manifestarse a través de distintos ámbitos. El más conocido por todos es el ámbito penal. Es, digamos, también el más gravoso, porque puede y permite al al poder judicial privar de la libertad a cualquiera de nosotros si es que llegamos a cometer algún delito penal, ¿verdad? Entonces, la privación de la libertad, que es un bien jurídico protegido por la Constitución y también es un derecho humano y fundamental, digamos, es el riesgo y es el gravamen más complejo y también más duro que se nos puede imponer como sanción, ¿no? Dentro de la sociedad en la que nos encontramos nosotros cohabitando. Pero también existen otras manifestaciones, y ahí es donde entra a tallar tanto la responsabilidad administrativa, ¿no? El poder, el poder administrativo sancionador, el procedimiento administrativo sancionador, que también lo detenta la administración pública y sirve para poder sancionar, para poder aplicar sanciones a los administrados que hayan incurrido en alguna infracción, algún bien jurídico que se encuentra establecido en nuestra multiplicidad de los sistemas y normas reglamentarias y administrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes cometen una falta de tránsito, es muy probable que el policía le ponga una papeleta, ¿no? Una multa por haber contravenido esa norma de orden público. Pero también tenemos la otra manifestación, que es en el ámbito disciplinario. Y esto es muy importante, porque el ámbito disciplinario implica un régimen que que le permite al Estado poder mantener el orden dentro de su organización. Por eso es que cada entidad tiene un estatuto, ¿no? Tiene un reglamento interno donde se establecen las reglas, donde se establecen las funciones, que normalmente es el reglamento de organización y funciones, a veces tienen otro RIS, ¿no? Donde se establecen estas reglas, estas funciones, que todos los funcionarios, servidores públicos, servidores civiles, ustedes saben que hay una nomenclatura bastante diversa y dispersa de la referencia al servidor civil, van a tener que cumplir. Y en caso se demuestre que hay alguna falta, pues lo que va a corresponder es la aplicación de una sanción disciplinaria, ¿no? Que puede ser una amonestación, que puede ser una suspensión y también puede ser la destitución, que siempre va acompañada de una multa una sanción de inhabilitación. Entonces tenemos estos tres ámbitos, ¿no? En donde se manifiesta, en donde se desarrolla este jus puniendi. Concretamente en el ámbito o en el régimen disciplinario, es la misma entidad que con esta atribución busca poner orden, ¿no? Busca castigar conductas del personal funcionario que constituyen incumplimiento con los deberes y obligaciones que a esto les corresponden, ¿no? Por eso es que es muy valioso que los funcionarios sepan y conozcan de antemano y de manera previa cuáles son las funciones que desarrollan, ¿no? Cuáles son las acciones, cuáles son las tareas, cuáles son las reglas, cuáles son las obligaciones a las que están, digamos, están señalados en un reglamento interno, ¿no? Y es así que se trata de un conjunto de facultades que tiene la administración pública, porque son las mismas entidades que, estableciendo un procedimiento interno para poder velar por por el funcionamiento adecuado de la organización, de la entidad pública, establece ese tipo de sanciones y este tipo de castigos para estos funcionarios que no siguen o que de repente realizan alguna conducta que puede contravenir o puede desequilibrar el orden o la organización que existe dentro de una entidad o una administración pública. Por eso que ellos tienen facultad para sancionar a los funcionarios que quebranten este orden, como lo había señalado, ¿no?
de la organización interna mediante la comisión de faltas que impidan su correcto funcionamiento, ¿no? Acá yo les he presentado un precedente de observancia obligatoria del Tribunal de Servir, donde me gustaría enfocarme en la parte de la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Justamente todo lo que yo les he explicado hace un momento, cuáles son esas tres manifestaciones del jus puniendi, ¿no? Haciendo un recuento muy rápido, tenemos el ámbito penal, el ámbito administrativo y también tenemos el ámbito disciplinario, que es el objeto de esta clase. Ahora, ¿qué es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre el ámbito penal, el administrativo y el disciplinario? Existen realmente varias teorías, ¿no? Una suerte de teorías bastante conceptuales. En algunos casos el límite o la diferencia es bastante tenue. No hay una explicación unívoca, tampoco hay un consenso en la doctrina o en la jurisprudencia que pueda dar pie o brindar luces a que existe un criterio diferenciador. De hecho, es una discusión constante, ¿no? Hay algunos inclusive que propone la separación completamente, ¿no? de estas tres manifestaciones, considerando que para ese sector de la doctrina son representaciones del jus puniendi diferentes, ¿no? Y autónomas, que por lo tanto, discrepan de esta teoría de la unicidad del jus puniendi. Pero nosotros nos vamos a guiar por la teoría de la relación de la sujeción especial de los empleados públicos. Los empleados públicos, a diferencia de los administrados como nosotros, ¿no? Que tenemos y establecemos un vínculo con la administración pública, ya sea para realizar algún procedimiento o de repente para poder solicitar algún petitorio en la búsqueda de la satisfacción de un interés legítimo, etcétera, nos relacionamos, ¿verdad? Tenemos una vinculación con la administración pública. Bien dicen que el derecho administrativo nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, ¿no? Porque al momento de nacer tenemos que nuestros padres tienen que relacionarse, acercarse al registro para poder registrarnos, ¿no? Como ciudadano peruano, con nuestro nombre, con nuestros apellidos, y de esa manera obtienen una partida de nacimiento. Y finalmente, cuando morimos, también nuestros seres queridos tramitan una partida de defunción que acredita el deceso de nuestra existencia, ¿no? Entonces, ustedes ven que la administración siempre va a estar presente en cualquier actividad que nosotros hagamos. Pero ese es en el ámbito de la relación entre el administrado, es decir, de la ciudadanía, que son agentes externos a la administración pública, pero es completamente distinto a que la administración pública se relacione con sus propios funcionarios, es decir, con los agentes que forman parte de su estructura organizativa y que de alguna manera materializan esa función pública que les ha sido encargado, ¿no? Entonces, la relación que hay entre ellos es una relación de sujeción especial, ¿no? Porque supone la dependencia de este individuo que va a entrar al seno de una organización y se va a convertir en un funcionario, en un servidor civil o servidor público frente a la administración pública, que se añade la relación de dependencia jurídica en que se encuentra frente al Estado, ¿no? En este caso, el individuo forma parte de la organización de la administración, por lo que se encuentra sometido a un régimen especial de sujeción. Yo quiero hacer aquí una pequeña digresión, porque el hecho de que los funcionarios se encuentren en una relación de sujeción especial con la administración pública en la cual están sirviendo o están desempeñando determinadas funciones, no significa o no constituye una flexibilización o un soslayamiento de sus derechos o de sus principios, ¿no? Antiguamente había una corriente doctrinaria que señalaba que por el hecho de que los empleados públicos tenían una relación de sujeción especial con la administración pública, se tenía que flexibilizar sus derechos, ¿no? Aumentar su carga de deberes y flexibilizar sus derechos, tanto en el cumplimiento de estas actuaciones, como también al momento de la conducción de los procedimientos por el cual se les va a imponer una sanción, ¿no? Sin embargo, llegado a los tiempos actuales y con toda la teoría de la irradiación de los derechos fundamentales y la constitucionalización del derecho, nos hemos dado cuenta de que no existen ámbitos libres,
¿no? No existen ámbitos libres de la protección de los derechos fundamentales, ya sea que seas un administrado o que también seas un empleado público. Por eso es que esta flexibilización no responde realmente a una reducción de los derechos de los empleados públicos, sino más bien responde a una celeridad, pero respecto a otros procedimientos de índole más organizativa, de índole más, digamos, en la función que no tiene que ver con lo que antes he señalado. La responsabilidad administrativa disciplinaria, por lo tanto, es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la ley, ¿no? Acuérdense ustedes que todo régimen disciplinario, sancionador, se resguarda y se cautela por el principio de legalidad. No existe una norma o no existe una sanción que se haya puesto de facto o de manera directa si es que previamente no ha pasado por un procedimiento y este procedimiento está amparado en una conducta que está tipificada y tipificada en una ley, ¿no? Por eso es que hablamos de la reserva de ley, por eso es que hablamos del principio de legalidad, que viene justamente de la época del siglo XIII, perdón, del siglo XII en Inglaterra, con el establecimiento de la apotegma de no taxation without representation, es decir, si es que el Congreso o el Parlamento no emite una ley donde se establece cuáles son las conductas por las cuales uno puede ser sancionado, ya sea administrativamente o disciplinariamente, uno no está obligado. No está obligado y tampoco la administración me puede sancionar, ¿no? Porque eso implicaría un quebrantamiento de este principio de legalidad. Por eso que tiene que estar señalado en la ley, lo cual sí está, en el caso del régimen disciplinario, sí se encuentra establecido, en este caso, en la ley de servir, ¿no? La decisión sobre la responsabilidad disciplinaria, y eso es importante, no enerva las consecuencias funcionales, civiles y o penales, ¿no? Y aquí es un poco digamos, esta camisa de 11 varas en las que se ve envuelto un funcionario público que es de repente imputado por haber cometido alguna falta, ¿no? Porque automáticamente se le abre estos 4 frentes, ¿no? El civil, el penal, el disciplinario y también el funcional, ¿no? El funcional que va conducido por la Contraloría General de la República. Entonces, es muy complicado. Ahí también hay unas teorías, ¿no? que explican un poco cuáles son las diferencias entre la responsabilidad funcional y la responsabilidad disciplinaria, ¿no? Mientras que la responsabilidad funcional protege, cautela un bien jurídico relacionado al cumplimiento de las funciones, la responsabilidad disciplinaria lo apunta más al cumplimiento de un orden interno, ¿no? De una organización, de un estatuto, que ustedes podrán decir, pero no encuentro la diferencia, pero doctrinariamente hay una diferencia por la cual se ampara y se permite estas 2 vías punitivas, ¿no? Veamos el marco regulatorio de la potestad disciplinaria, ¿no? En primer lugar, esto tiene una fuente constitucional, ¿no? En el artículo 40 ya hay una mención. Hay que señalar de que nuestra Constitución, al ser una norma orgánica y también abierta, no vamos a encontrar nosotros probablemente una disposición que diga de manera expresa, taxativa y específica un desarrollo sobre el régimen disciplinario, sobre el régimen administrativo. No lo vamos a encontrar, sino que más bien tenemos que hacer una actividad, un ejercicio de interpretación. Tenemos que entender la norma y a partir de una interpretación sistemática poder comprender y sacar la raíz de las palabras que nos dan finalmente el respaldo para poder indicar de que sí hay una fuente constitucional que respalda el régimen o la potestad administrativa disciplinaria. En este caso, en el artículo 40, se señala que la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos y deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, aquí hay una mención a los servidores públicos, ya los reconoce la Constitución como una categoría, ¿no? Tengo unas consultas. Sí, voy a responder cada pregunta terminando la pauta. No se preocupen que les voy a dar respuesta. Volviendo al tema, la ley regula el ingreso a la carrera administrativa. Entonces, aquí ya está haciendo la Constitución una mención a la existencia, reconocimiento de un régimen civil, ¿no? Y remata
remata e introduce ya la potestad disciplinaria en el artículo 41, donde señala que la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Entonces, ¿qué es lo que nos indica o qué es lo que consagra el artículo 41? Es que mediante ley, ¿no? Mediante ley emitida por el Congreso, se va a establecer la responsabilidad de los funcionarios. Es decir, la Constitución habilita al Congreso de la República a poder regular a través de una ley cuál es el procedimiento, cuáles son las infracciones, cuáles son las faltas, cuáles son las sanciones y todo lo que va involucrado, todo lo que involucra el desarrollo de un procedimiento administrativo disciplinario, para que finalmente se pueda determinar, ¿no?, si es que corresponde su inhabilitación o no. Entonces, aquí ya hay una base constitucional que ampara y autoriza al Congreso a poder hacer ese tipo de desarrollo, ¿no? Perdón, no se mueve. Y justamente esto se ve cristalizado, se ve materializado en la ley Servir, en la ley 357, ¿no? Donde en su artículo 1 del título preliminar señala: el objeto de la presente ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, etcétera. Ahora, ustedes seguramente, y probablemente en el auditorio haya muchos colegas y amigos que están trabajando en el Estado. El Estado tiene una cantidad bastante amplia de regímenes de empleo público, ¿no? El 276, los CAS, la alocación de servicios, Servir, hay algunos que están inclusive en regímenes especiales, como el INPE, y demás, ¿no? Entonces, en el 2011, 12, 13, por ahí, la ley Servir lo que buscaba era unificar, ¿no? Homologar, unificar, crear una ley base, una ley madre que pueda adoptar todos estos regímenes para que haya un tránsito, ¿no? Para que solamente exista una ley que pueda regular todo esto. Lamentablemente no ha sido tan satisfactoria este proceso. Hay bastante resistencia de parte bueno, una resistencia, digamos, que muchas veces es justificada, otras veces no, ¿no? Respecto de los funcionarios que están en cada uno de los regímenes que he mencionado, pero la vocación de esta ley es justamente eso, ¿no? Establecer como un régimen único. ¿Lo logrará en el mediano, en el corto plazo o en el largo plazo? Eso todavía no lo sabemos. Hasta el momento se han impulsado medidas de incentivos, ¿no? Incentivos para que las personas que están en otros regímenes puedan sentirse, digamos, puedan introducirse la idea de que este régimen es mucho más beneficioso que el anterior, pero hay regímenes que realmente, por el momento en el que fueron dictados, les son mucho más beneficiosos, ¿no? Como son el 276, que es la carrera pública, ¿no? Entonces, en ese camino está la ley, en ese camino está la ley Servir, y en ese camino también está la institución Servir, ¿no? Luego también está el tubo de la LPAG. En el 261, ¿no?, también se establecen faltas administrativas, ¿no? Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en una falta administrativa en el trámite de los procedimientos. Entonces, también el tubo de la LPAG establece un régimen de infracciones, de faltas, ¿no?, en el que cualquier funcionario, servidor puede incurrir, y por lo tanto también se le tiene que imponer una sanción previo desarrollo de un procedimiento administrativo disciplinario. Y por último, tenemos el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? El Código de Ética, que es una norma bastante general, que establece supuestos vinculados muchas veces a la integridad, no, de hecho, muy vinculados a la integridad, al cumplimiento del deber, a la diligencia del cumplimiento de las acciones o de las responsabilidades encargadas a los funcionarios. Básicamente se enfoca en el desempeño, ¿no?, que bajo una luz de la integridad, ¿no?, de alejar los indicios de corrupción o de mala praxis o de repente de negligencia, ¿no? Pero también tiene supuestos de infracción. Ahora, el régimen disciplinario, ¿no? ¿Quiénes pueden ser castigados?
quiénes son las personas o quiénes son los sujetos a los cuales se le va a aplicar este régimen. La responsabilidad disciplinaria alcanza los siguientes supuestos, como lo he colocado en la presentación. Por un lado, tenemos a los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, ¿no? Probablemente ahí están los presidentes de los organismos reguladores, ¿no? que son elegidos por concurso, ¿no? Pero su remoción es regulada, es decir, si es que incurren en algún tipo de falta, se los puede remover, ¿no? Salvo casos de excepción, ¿no? En donde la misma ley los exceptúa. Funcionarios públicos de libre designación o remoción. Son estos funcionarios que responden a la categoría de personal de confianza, ¿no? El Poder Ejecutivo les encarga, ¿no? Probablemente los directores generales, ¿no? Que entran como cargo de confianza y que pueden ser removidos, pero que también están sujetos a este ámbito de régimen disciplinario. No quiere decir que ellos no van a poder ser imputados, investigados, si es que hay una falta en la cual ellos están involucrados. Nada de eso sucede. Y con excepción de los ministros del Estado. Entonces, los ministros del Estado no están sujetos a este régimen disciplinario. Los ministros de Estado tienen otro mecanismo de sanción, ¿no? Otro mecanismo de control, que ya entran más que nada en el ámbito del control del poder legislativo, también de los otros órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los ministros pueden ser censurados, ¿no? Por el Congreso, si es que se demuestra algún tipo de falta, ¿no? Pero más que nada es un juicio político, más que jurídico, ¿no? A ver, tengo unas preguntas por aquí. Sí, los CAS también alcanzan. Sí, estimado Miguel, los CAS también alcanzan. A pesar, como le decía, ¿no? Del régimen en el que se encuentran, si incurren en alguna falta que está determinada en la ley del servicio civil o en su propio régimen, tienen que ser investigados y finalmente se determinará si es que han incurrido en alguna falta y se les aplica una sanción, ¿no? Entonces sí están. Los locadores también. A ver, como regla general, esto, digamos que todos los servidores, ¿no? Todos los servidores, en términos generales y en el sentido más lato del término, se encuentran sujetos a este régimen, ¿no? ¿Por qué? El fundamento es porque están desarrollando alguna función, una función material de la administración pública. Y el único o la única manera en que se va a exceptuar o se va a eximir, no de responsabilidad, ojo, sino de la aplicación de este ámbito, lo tiene que señalar la ley. Entonces, si la ley no lo señala, ustedes entiendan que sí están dentro de esa categoría. Más allá de que acá de repente no pueda, como le dije, ¿no? Señalarse explícitamente locadores, etcétera. Bueno, sí están porque la ley no los ha exceptuado, ¿no? Entonces, ese digamos que es una... A ver. Mira, hay alguna jurisprudencia y no es tan pacífico que no procede porque no tienen un vínculo. Si bien tienen un contrato, varía mucho dependiendo de la función que van a cumplir, ¿no? Hay algunos que cumplen meramente funciones operativas, entonces tú podrías decir, efectivamente, es un contrato y yo no tengo ninguna vinculación, pero hay algunos que sí desarrollan funciones administrativas. Para aquellos que desarrollan funciones administrativas, a mi criterio, sí están y sí están comprendidos dentro de este ámbito de aplicación, porque justamente lo que la ley busca sancionar o busca disuadir es que no se cometan faltas que vayan contra este estatuto, este orden que de alguna manera contempla la entidad, ¿no? Entonces, me parece contranatural o que inclusive vaciara de contenido que por ese criterio de que yo no tengo ningún vínculo, digamos, de contratación, sino más bien que sea como un contrato, no me exima, ¿no? Porque esto como que daría carta blanca que
a que la administración pueda contratar a varios locadores y de esa manera pueda, entre comillas, sacarle la vuelta. Así que yo sí considero de que los locadores también, ¿no? Pero bueno, como esto es derecho, se puede tener una discrepancia bastante productiva. Continuando, también están los directivos públicos, los servidores de carrera, los servidores de actividades complementarias y los servidores de confianza. A ver, son. Y aquí están quienes están exceptuados, ¿no? Exceptuados del ámbito de aplicación. Entonces, la ley señala en una lista cerrada quiénes son las personas o quiénes son los sujetos cualificados que no pueden ser o no se encuentran dentro de este ámbito de aplicación, como por ejemplo el defensor del pueblo, el contralor general, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el jefe de la OMPE, el jefe de la RENIEC, miembros del directorio de la BCR y el superintendente de la SBS. Además, también están los funcionarios públicos de elección popular directa universal, ¿no? Por ejemplo, los alcaldes, el presidente, los regidores, los gobernadores regionales, etcétera, ¿no? Ellos no se encuentran sometidos o no se encuentran sujetos a este régimen de aplicación, ¿no? Por eso es que acá yo les pongo un ejemplo, si ustedes lo pueden observar, que el mecanismo para poder, entre comillas, sancionar o aplicar una sanción a un funcionario de elección popular, como es un gobernador regional, no es el régimen disciplinario, no es un procedimiento administrativo disciplinario, sino más bien es una medida o un mecanismo que es el de vacancia, ¿no? Que como le decía, es un mecanismo político-jurídico que permite destituir del cargo a un gobernador regional. Los regidores, como son de elección popular, están exceptos, ¿no? Ellos son vacados, no están afectos al régimen disciplinario. Como le dije, todos aquellos que son elegidos por voto popular, los regidores lo son, ¿no? Igual que tanto los regidores municipales como los regidores regionales son elegidos por voto popular, ¿no? Igual que los congresistas, igual que el presidente, etcétera, ¿no? Entonces ellos están exceptuados. Bien, aquí podemos ver que también existen principios aplicables al procedimiento administrativo disciplinario. Y aquí vamos a volver un poco a las raíces, ¿no? A los fundamentos de la potestad administrativa sancionadora, sobre todo. Yo les había hablado de esta teoría de la unicidad del jus puniendi, ¿no? Que el Estado detenta el jus puniendi y se manifiesta a través de distintos ámbitos. Tenemos el ámbito penal, tenemos el ámbito administrativo y tenemos el ámbito disciplinario. Inclusive hay algunos más que también pueden incorporarse dependiendo de la doctrina que ustedes defiendan o sigan, ¿no? Pero todos ellos están amparados por principios, ¿no? De hecho, el Tribunal Constitucional, en una variedad de jurisprudencia, tanto de observancia obligatoria como precedentes, y también jurisprudencia que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ha establecido que no existe y no cabe en nuestro ordenamiento jurídico ningún procedimiento que tiene como finalidad la imposición de una medida de gravamen, y por medida de gravamen me refiero a la imposición de una sanción administrativa, como también una sanción disciplinaria, si es que en el procedimiento que ha detonado esa sanción no se han cumplido y no se han respetado los principios que le amparan a esa persona que está siendo imputada o investigada. Y estos principios están señalados en nuestra Constitución, ¿no? Y son principios que no pueden ser soslayados, que no pueden ser omitidos por ninguna autoridad, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que lo podamos tener en cuenta para cualquier tipo de análisis, ¿no? Tanto que ustedes estén frente a un procedimiento administrativo sancionador, como que estén frente a un procedimiento administrativo disciplinario. Siempre se tienen que cumplir los principios, ¿no? ¿Basados en qué? En el derecho a la defensa, basados en el debido proceso, en su materialización en el ámbito administrativo, en el debido procedimiento. Entonces, no va a caber que la administración, por ejemplo, le imponga una sanción a cualquier funcionario, a cualquier servidor civil, si es que previamente no ha tenido un procedimiento, o de repente si es que no le ha dado la oportunidad de poder defenderse, ¿no? Si es que no le ha dado un plazo, y un plazo mínimo para poder, digamos, presentar sus descargos de defensa, etcétera, ¿no? Si es que les ha sancionado por una conducta que no se encuentra establecida en una ley, o que de repente esa conducta no es típica, o no respeta, o
vamos a decirlo así, no se condice con el principio de tipicidad porque es muy general, es muy ambigua, ¿no? Y lo que el principio de tipicidad, por ejemplo, exige es que las normas tienen que ser taxativas, tienen que ser específicas y para esa manera cualquier persona pueda saber exactamente de qué acción se le está acusando y qué acción debe evitar acusar si es que no quiere ser castigado, ¿no? Igualmente, el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. No puede bajo ningún criterio o bajo ningún escenario revertirse, ¿no? Muchas veces en las municipalidades, y de hecho esa es una crítica que constantemente se realiza desde la doctrina y de muchas investigaciones, las municipalidades establecen en sus RIS, en su reglamento de infracción y sanciones, preceptos y disposiciones que alteran y contravienen la presunción de inocencia, porque, por ejemplo, ¿no? Te dicen si es que el administrado no responde, entonces eso significa de que está reconociendo su responsabilidad. Eso no es así. En ninguna parte del mundo, solamente creo en el Perú pasa eso, pero en ninguna parte del mundo el silencio, como se dice, no, el que cae otorga. Acá no se aplica el que cae otorga. Al contrario, uno tiene el derecho de guardar silencio. Uno tiene el derecho de simplemente no aportar ninguna prueba, no aportar ninguna defensa y esperar a que la administración o la autoridad pueda resolver. Y eso no implica, eso no significa que yo esté reconociendo mi responsabilidad, para nada, ¿no? Entonces la presunción de inocencia se demuestra, perdón, mejor dicho, es una pared, es un muro que tiene que ser derrumbado por la administración pública, ¿no? La administración pública tiene la carga de probar, tiene la carga de probar porque ellos están acusando. Entonces, si ustedes, siendo funcionarios, les acusan de haber cometido alguna infracción o alguna falta, pues ellos tienen que demostrar fehacientemente. Y enfatizo en la palabra fehacientemente, ¿por qué? Porque en caso de duda, en caso de que no esté totalmente convencido o que existan por ahí algún indicio de duda razonable a favor suyo, pues la administración o la autoridad va a tener que preferir liberarlos, archivar ese procedimiento y liberarlos, porque no te pueden sancionar si es que hay duda. Tiene que estar completamente convencido, tiene que ser un caso tan categórico, tan sustancial, que no exista o que no quepa ningún hálito de duda, ¿no? Porque la duda, y se rige por el principio de indubio pro administrado, ¿no? No permite que te puedan sancionar en caso de duda, ¿no? La culpabilidad, este principio es importantísimo porque destierra la antigua creencia de que la responsabilidad es objetiva, ¿no? De que si tú cometes algo, no incurre ningún otro elemento que te pueda exculpar de esa valoración. Sin embargo, con la culpabilidad se establece o se incorpora y se introduce elementos de la subjetividad. Es decir, puede que incurran culpa y puede que incurran negligencia. Eso es en el ámbito penal. En el ámbito administrativo, normalmente lo que se valora es el estándar y un umbral de negligencia o de diligencia, ¿no? Si tú has sido lo suficientemente diligente en tu actuación y no había otra cosa más que tú hubieras podido hacer o evitar, pues no te pueden sancionar, ¿no? Imagínate que concurra, a ver, no sé, imagínense que ustedes les encarguen un comité, una reunión en otro departamento, no sabría en qué departamento exactamente, pero tienen que hacer un viaje. Y en el camino hay un desastre natural que impide que ustedes vayan a llegar a su destino. Entonces, ¿ustedes qué podían hacer ahí? ¿Era imprevisible? Efectivamente, ustedes no tenían idea de que iba a ocurrir un desastre natural, ¿no? Y probablemente si es que hubieran tenido conocimiento, hubieran tomado acciones para poder llegar a su destino evitando ese camino. ¿Era irresistible? Sí. ¿De qué otra manera ustedes podían llegar al tiempo? O sea, ¿ustedes podían controlar de repente un huaico, podrían controlar eso? No. ¿Y era extraordinario? Seguramente, ¿no? Ustedes no estaban ni por asomo en la idea de que eso iba a ocurrir. Entonces, si hay un hecho de fuerza mayor, de caso fortuito, pues evidentemente a ustedes los exime, los libera de responsabilidad, porque no era algo que en su diligencia debida y probada ustedes pudieron haber evitado. A eso me refiero con culpabilidad. A ver, sí,
Mira, cualquier prueba, y aquí y en un momento cuando entremos en la parte de la actividad probatoria, lo voy a complementar y desarrollar por completo, pero cualquier prueba tiene que actuarse bajo un criterio de la comunidad de la prueba. Si a mí me acusan por un mensaje de WhatsApp o me denuncian, no es que esa denuncia gatille a una imposición de una multa. La autoridad tiene que hacer una investigación preliminar, tiene que actuar, tiene que indagar, tiene que comprobar, por ejemplo, que esa denuncia tiene sentido. Si existe algún indicio de racionalidad en esa denuncia, si existe alguna característica que le dé verosimilitud a esa denuncia, pues sí procede para entrar a seguir investigando. Ojo, ¿ah? No quiere decir que ya me denunciaron y por ahí la autoridad dijo, oye, sí, encuentro indicios que dan fe de lo que tú dices, ya, con eso es suficiente para sancionarlo. No, porque todavía falta que tú te defiendas, ¿no? Probablemente tú tengas mucho que decir, tú tengas elementos de prueba para tu defensa, declaraciones, testimonios, pruebas periciales, lo que sea. Lo puedes aportar para poder defenderte de la mejor manera. Acá tenía un informe de Contraloría, creo. Un informe de control también es una prueba más. No hay jerarquía entre las pruebas. El derecho administrativo señala que no existe jerarquía entre las pruebas. No es como digamos, no es como en el proceso civil, ¿no? Donde sí hay una jerarquía entre las pruebas, ¿no? Por ejemplo, los testimonios de parte no tienen la misma jerarquía que un peritaje, etcétera, ¿no? Aquí no. Aquí todas las pruebas son valoradas de la misma manera, de manera conjunta. El informe, acuérdense ustedes, es desarrollado por una persona y por lo tanto está sometida al juicio de la crítica. Es importante que todo sea sometido al juicio de la crítica, que se valore de manera conjunta y producto de ese análisis, de esa valoración, de ese examen, se va a poder dar pie a una idea de la verdad material, es decir, de lo que ha ocurrido. Pero solamente con un informe no es suficiente, porque ustedes todavía pueden presentar y pueden argumentar en su defensa información, pruebas, etcétera, que haga cambiar el rumbo de esa decisión. Así que no necesariamente. Ahora, yo sé por dónde va la pregunta, entiendo que existe una rigurosidad, inclusive algunos toman como el informe de control como un instrumento público que les ampara el principio de jure, es decir, que no existe prueba en contra, pero esa es un poco una cuestión que debe superarse, ¿no? Que porque funcione así no quiere decir que esté bien. A eso es lo que voy, ¿no? Y es un cambio conceptual que todavía sigue arrastrándose, no solamente en el ámbito disciplinario, sino también en el ámbito administrativo, ¿no? Sucede con las actas de supervisión, ¿no? Muchas de las administraciones le dan categoría de instrumento público y por lo tanto señalan de que lo que está ahí va a misa. Y la verdad que no es así, no hay prueba irrefutable, no hay ninguna prueba jure de jure, ¿no? Todas pueden someterse a la valoración conjunta, ¿no? Y eso ha sido demostrado en una infinidad de casos. También le ampara el principio de proporcionalidad, es decir, no corresponde que me sancionen con la más alta sanción posible, de repente por algo en lo que yo por primera vez en mi vida como funcionario he cometido, ¿no? Imagínense, ¿no? Ustedes han llegado tarde, no sé, una vez, y su jefe por eso le quiera suspender. Uno se preguntaría, pero esto es muy grave, ¿no? No es desproporcionado. Ok, yo reconozco mi falta, que he llegado tarde, no he justificado, pero eso no da o no habilita que mi jefe me suspenda, ¿no? Probablemente me amoneste, me llame la atención, que sería la primera medida, y si ya yo sigo incurriendo, ya se constituye una práctica constante y no aislada, pues ahí sí se va a valorar, ¿no? De repente una sanción mucho más grave, ¿no? Y la irretroactividad también tiene que ver con el tema de si se publica una norma, ¿no? Posterior, que sea más beneficiosa, ¿no? Que exprese un desvalor de esa conducta, pues se le va a aplicar ese régimen más beneficioso, ¿no? Por el principio o mejor dicho, la excepción a la irretroactividad, ¿no? Que es la retroactividad benigna, ¿no? Que en casos de norma penal, que también se difiere al ámbito administrativo sancionador y disciplinario, se aplica la retroactividad.
A ver, bien, ya hemos llegado a lo que corresponde al procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, he hecho un mapeo, he hecho un recuento de los conceptos más importantes vinculados y ligados al régimen disciplinario, a la potestad administrativa disciplinaria, que ustedes ya lo han visto seguramente en el módulo pasado, pero para mí era importante poder hacer un refresh de todo eso para poder entrar finalmente a lo que nos trae a colación esta sesión, ¿no? Y es el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces acá ustedes van a poder entender de que existen unas autoridades que componen las diferentes fases y también los diferentes tipos digamos, de las diferentes categorías de procedimientos disciplinarios, ¿no? En el artículo 92 de la Ley de Servir, se señala que las autoridades de procedimiento, todas ellas cuentan con el apoyo de un secretario técnico. El secretario técnico cumple la función de realizar un apoyo, valga la redundancia técnica, ¿no? Basado en su experiencia, en su conocimiento, tanto del procedimiento administrativo sancionador, como también en la recopilación de las pruebas, de las evidencias, ¿no? Que puedan ser inculpatorias o también puedan ser mejor dicho, puedan ser condenatorias o también puedan representar que la evidencia señala que el funcionario o el servidor no ha incurrido en esa falta, ¿no? Entonces, todo eso cumple esa función el secretario técnico. Ahora, ¿cuáles son las autoridades, ¿no? Primero tenemos el jefe inmediato, y no ya estoy hablando en orden de jerarquía, sino más bien en un orden libre. El jefe inmediato, el área de recursos humanos, el titular de la entidad y el tribunal de servir. Ahora, si yo les digo, para ustedes, ¿quién es el titular de la entidad de una municipalidad? ¿Ustedes qué me responderían? Para ustedes, ¿quién es el titular de la entidad de una municipalidad? A ver, abro esa pregunta, la dejo en el aire. Sí, efectivamente, es el gerente municipal, ¿no? Pero en su momento, mucha gente, inclusive de Servir y también de las mismas entidades, pensaban que el titular de la entidad era el alcalde, ¿no? Pero es que el alcalde es el representante político de la municipalidad, pero el titular de la entidad es el gerente general, el gerente municipal, ¿no? Y así ha sido señalado por el Tribunal de Servir. En un precedente de observancia obligatoria ha señalado que el titular de la entidad es el titular administrativo, el más alto titular administrativo. Entonces, esto recae en el rol del gerente municipal. Así que, por ahí, si ustedes tienen algún caso o han visto algún expediente, algún procedimiento en el cual ustedes hayan sido sancionados por el alcalde, pues eso es inválido y es nulo, ¿no? Porque no tiene esa función el alcalde, ¿no? Sino que es el gerente municipal, como bien sus compañeros lo han mencionado aquí. Bien, ahora, el Tribunal del Servicio Civil es la segunda instancia, ¿no? Ante apelaciones que ustedes realicen a una sanción que les haya sido impuesta, va a ser el Tribunal del Servicio Civil quien se va a pronunciar sobre ello, ¿no? Quien se va a hacer una revisión de derecho y de hecho sobre la sanción que se le ha sido impuesta a ustedes. Continuemos. Y aquí un poco como que yo les organizo y más o menos les doy el panorama completo de cómo se organiza, ¿no? la distribución de las competencias en cuanto al tipo también de sanción, ¿no? Esto está regulado en el artículo 93 del reglamento, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? En caso de sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos o el que haga a su vez oficializa dicha sanción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el caso de una amonestación escrita, tanto el órgano instructor como el órgano sancionador viene a ser tu jefe inmediato. Y aquí yo hago una ligera crítica porque bien sabido es que debe haber una separación de funciones entre el órgano instructor y el órgano sancionador. Y ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué pasa esto? ¿O por qué hay esta modificación? ¿O por qué, mejor dicho, se permite este tipo de
de unificación de los roles en cuanto a la amonestación escrita. Hay un fenómeno llamado la laboralización de la función pública, es decir, que muchos elementos del derecho laboral se han incorporado, se han introducido al servicio civil. Entonces, para hacerlo más ágil, para hacerlo más célere estos procedimientos de sanción o de castigo, es que se han ido, por ahí decirlo, desplazando ciertas reglas procedimentales, ¿no? Y por eso es que ustedes pueden ver aquí que el jefe inmediato es quien instruye y también quien sanciona, ¿no? Yendo, por ejemplo, contra cualquier otra regulación en la que se indica de que debe haber una separación no solamente administrativa, sino también funcional del órgano que instruye como del órgano sancionador, un poco para cuidar el principio de imparcialidad, ¿no? Porque se tiene pensado que el órgano instructor, digamos, entre comillas, está contaminado, porque es quien va a actuar como órgano acusador, ¿no? Una suerte de fiscalía, si me permiten la comparación, mientras que el órgano sancionador va a recibir este informe final del órgano instructor y también va a recibir la defensa de los imputados o de la imputada, y finalmente va a resolver en función a su real saber y entender, ¿no? Pero si ya es el jefe inmediato quien te instruye y también quien te sanciona, es muy probable que no cambie mucho la variación, ¿no? Entonces tu derecho a la defensa se va a ver un poco limitado ahí, pero como les digo, esto ya es una cuestión de este fenómeno de la laboralización. Y en este caso, quien actúa como segunda instancia es el área de recursos humanos, ¿no? En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor, ¿no? Entonces aquí ustedes se dan cuenta de que por las categorías de la sanción, es decir, si estamos ante una amonestación escrita, las competencias se van atribuyendo a determinados roles. En cuanto a la suspensión, quien instruye es el jefe inmediato, pero quien sanciona, ¿no? Quien va a imponer la sanción es el jefe del área de recursos humanos. Entonces, acá sí hay una diferenciación entre el órgano instructor y el órgano sancionador. Y en segunda instancia, la apelación la va a resolver el Tribunal del Servicio Civil. Y para el tema de la destitución, que viene acompañada de la inhabilitación como sanción accesoria, quien instruye, ¿no? Es el área de recursos humanos. Quien impone la sanción, es decir, quien destituye a la persona, es el titular de la entidad, ¿no? Y en segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, esa, digamos, es la distribución. Ahora, también hay una diferenciación en cuanto al nivel de los imputados, ¿no? En cuanto al gobierno nacional, ¿no? El órgano instructor, luego hay una comisión ad hoc, ¿no? Por ejemplo, se hace una formación de dos funcionarios de rango equivalente cuando es el jefe del área de recursos humanos, y hay toda una variación que se tiene que hacer al caso concreto cuando ya no es un funcionario, digamos, cuando estamos ante un funcionario con un cargo más directivo, ¿no? En orden también a privilegiar y a cuidar también sus derechos y también a que no se vea vinculado a ningún tipo de parcialidad, ¿no? Que es lo que trata de evitar este procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿hay derecho de impedimento del servidor civil en el procedimiento administrativo disciplinario? Por supuesto, ¿no? Los derechos, debido procedimiento y tutela judicial efectiva, ya les he dicho. No hay ningún procedimiento que tenga como finalización la imposición de un acto de gravamen que esté exento de la cautela o de la tutela de los derechos fundamentales. Absolutamente todos se aplican bajo esta protección constitucional. Evidentemente van a haber algunos en los cuales determinados principios no se van a aplicar porque no corresponde, pero en su mayoría los más fundamentales, los más esenciales siempre van a estar aplicados, ¿no? Caso de la legalidad, de la tipicidad, de la proporcionalidad, de la culpabilidad, etcétera. Goce de sus compensaciones también, o sea, si hasta que no se demuestre, acuérdense que ustedes están protegidos por la presunción de inocencia, ¿no? Van a seguir gozando de sus compensaciones. Patrocinio legal y acceso al expediente en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Si mal no recuerdo, hubo una ley, creo, o hubo una modificatoria en la cual
se les privó o se les quitó, creo, este beneficio del patrocinio legal, que ya no iba a ser cubierto por la entidad, sino más bien por los propios funcionarios. La verdad que no tengo muy en fresco si se llegó a declarar inconstitucional o si sigue vigente, pero si sigue vigente me parece un despropósito porque eso claramente contraviene la estabilidad laboral de los funcionarios, ¿no? La entidad tiene que, más allá del procedimiento o de la imputación que se le haga a sus funcionarios, tiene el deber de velar por el cuidado de sus empleados, hasta que no se demuestre que efectivamente han sido responsables por alguna falta disciplinaria. Y los impedimentos, bueno, la norma señala de que no se consideran licencias, ¿no? Mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario. Esta es la estructura básica del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Como ustedes pueden ver, está la fase instructiva, la fase sancionadora. Previamente a la fase instructiva, en cuanto a la producción de una denuncia, la autoridad competente va a tener que hacer indagaciones, como le dije, va a tener que hacer una investigación preliminar para verificar, para evaluar que no se trata de una denuncia maliciosa o de una denuncia sin fundamento, sino que más bien hay sustento y hay motivo para poder iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Esta etapa de la investigación preliminar no forma parte del procedimiento administrativo disciplinario, ojo, y eso es importante para el conteo de los plazos y también para el conteo de la prescripción y de la caducidad. La investigación preliminar es una etapa previa, por eso que justamente dice preliminar. Es una investigación previa que realiza la autoridad competente para, como les decía, tratar de encontrar indicios de que esa denuncia o de repente ese hecho que ellos deseen iniciar de oficio tiene sustento y no simplemente es una conjetura o es una afirmación o es un rumor, sino que hay elementos que empujan a que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador? Con la notificación de cargos, importantísimo. Ese es el elemento formal y necesario. Mientras no te notifiquen la imputación de cargos, no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cómo se va a iniciar si tú no sabes de qué te están acusando? Ese es un elemento que motoriza todo el procedimiento administrativo porque justamente va a dar pie, va a darte oportunidad a poder defenderte. Si tú no sabes de qué te están acusando, si no sabes cuánto plazo tienes para defenderte, pues evidentemente eso representa un escenario en el cual se está vulnerando tu derecho a la defensa. Entonces, mientras no te notifiquen, tú no estás inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario. De repente ellos todavía siguen en esta etapa de investigación preliminar, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que marca el inicio, ¿no? Y finaliza la fase de instrucción con el informe final de instrucción, ¿no? Donde se recomienda tanto la imposición de una sanción como también el archivo, ¿no? De repente la autoridad competente no ha encontrado indicios, ¿no? O de repente con la defensa que uno ha podido plantear ha demostrado que no tiene responsabilidad en ese caso, entonces lo que va a corresponder ahí es el archivo. Pero si de repente la defensa que uno ha planteado no es no ha sido la más idónea, pues vamos a tener que continuar con este procedimiento porque la recomendación va a ser obviamente de sanción. Y aquí se abre la fase sancionadora, ¿no? Que es donde la autoridad sancionadora que tiene esta competencia para imponerte una sanción, va a determinar finalmente si eres responsable o no, ¿no? Aquí se le notifica, se eleva, mejor dicho, el informe de instrucción, se le notifica, ¿no? Este informe y nuevamente, ¿no? Se genera esta dinámica de voy a defenderme de los resultados o de las recomendaciones que haya podido hacer la autoridad competente para la fase instructiva, ¿no? Es finalmente la autoridad sancionadora la que va a determinar y la que va a imponer una sanción o la que va a dictaminar de repente el archivo. Ahora, es importante que ustedes tomen en cuenta de que podría ser y podría suceder que en el IFI, que es el informe final, la recomendación sea archivo, ¿no? Pero el órgano sancionador discrepe, se aparte de este criterio y sancione. Como que también el IFI recomiende una sanción, pero el órgano sancionador se aparte nuevamente y archive, ¿no? Está en su plena facultad.
así funciona, ¿no? Por eso yo le decía que es un poco cuestionable lo que pasa con el tema de las amonestaciones escritas, en donde el mismo, vamos a decirlo, en donde la misma persona, el mismo funcionario, funge de órgano instructor y también de órgano sancionador, ¿no? Una vez culminado la primera instancia, que es este procedimiento, uno tiene la opción, tiene la posibilidad de poder ir en segunda instancia a través de un recurso, ¿no? En este caso, recurso de apelación. Pero también se abre el procedimiento recursivo, en donde yo también puedo plantear un recurso de reconsideración ante el mismo órgano que me impuso la sanción, pero yo tengo que agregar una prueba que no ha sido ventilada anteriormente. Ojo, hay mucha gente que dice, oye, pero dale una reinterpretación de esta prueba que yo te presenté en su momento. No funciona así. Tiene que ser una prueba nueva, tiene que ser una prueba que el órgano instructor y el órgano sancionador no hayan visto, ¿no? De repente una pericia que se consiguió después, o de repente una sentencia, no lo sé. Algo que no haya sido ventilado, algo que no haya sido actuado durante ninguna de las fases, ¿no? Por eso es que no cabe, a mi criterio, ojo, hay mucha gente que sí lo defiende, a mi criterio, esta presentación de prueba para que se reinterprete un aspecto de una prueba ya presentada. Eso no es posible, ¿no? Tiene que ser una prueba que no ha sido vista, que no ha sido valorada por ninguno de los órganos. A ver. Ahorita le voy a responder, solamente que no quiero perder el hilo, ¿no? Como les decía, el acto de inicio es el que se configura con la notificación de la imputación de cargos, ¿no? Tiene que tener determinadas condiciones en su contenido, ¿no? Primero, tiene que identificar quién es el servidor civil al que se le está realizando esta investigación, tiene que determinarse o detallarse cuál es la imputación de la falta, tiene que también ir acompañada de la norma jurídica aplicable, es decir, cuál es el régimen legal en el que se encuentra ese supuesto infractor. Acuérdense ustedes del principio de legalidad. En caso corresponda, también especificarse la medida cautelar que se va a imponer, la sanción que va a corresponder en caso se demuestre su responsabilidad, el plazo, que como mínimo tiene que ser 5 días hábiles, los derechos y obligaciones del servicio civil, los antecedentes del inicio del procedimiento disciplinario y la autoridad competente para recibir los descargos, ¿no? Ahora, la norma señala que la notificación del acto debe realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes de su expedición. Es decir, cuando ya decidan el inicio del procedimiento, la notificación tiene un plazo de 3 días a partir de esa expedición para ser notificada al servidor. Un segundo, por favor. Ahora sí, ok. Entonces, como les estaba repitiendo, dentro de los 3 días hábiles siguientes de la expedición digamos, del acto de incoación, se tiene que notificar el inicio del procedimiento sancionador y con eso ya empieza el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ya entramos a la actividad probatoria, ¿no? Yo les decía que se tiene que realizar bajo un concepto de comunidad de la prueba, ¿no? De que no hay jerarquías entre las pruebas, más allá de que hay alguna tendencia de jerarquizar las pruebas, de que unas están por encima de la otra, de que una te da más credibilidad, más verosimilitud, etcétera, ¿no? Pero realmente cualquier prueba se tiene que actuar, se tiene que valorar por los órganos competentes, para que de esa manera se pueda descubrir cuál es la verdad material, ¿no? Que finalmente lo que busca, lo que persigue el derecho administrativo, ¿no? Es la verdad material. No vamos a hallar, la autoridad competente no va a hallar la verdad real, ¿no? La verdad, o sea, digamos, lo que ha sucedido realmente es un ejercicio ficto, ¿no? Lo que realmente se apunta es encontrar una verdad material basada en una verdad técnica a partir de las pruebas. No se puede recrear. No hay, digamos, no hay un VAR,
¿no? No hay un VAR que le permita a la autoridad ver un video y saber qué efectivamente pasó. No existe. Entonces, a partir de la aportación de pruebas, que pueden ser testimonios, pericias, declaraciones, eh, no sé, pericias contables, lo que sea, se va a poder recrear una idea de lo que ha sucedido y finalmente eso va a dar pie a que la autoridad pueda decantarse por el archivo o pueda decantarse por la determinación de la responsabilidad, ¿no? La entidad se encuentra obligada a colaborar con los órganos encargados de conducir el procedimiento, facilitándoles los antecedentes y la información que soliciten. Ahora, hay una discusión en un gran sector de la doctrina respecto a la colaboración que tiene que hacer el funcionario, ¿no? ¿Estamos obligados como funcionarios a aportar pruebas que nos incriminen? Yo preguntaría eso, ¿estamos obligados? O sea, si yo tengo una prueba que me pide la autoridad presentar, ¿estoy obligado a presentarla sabiendo que eso me va a incriminar, sabiendo que eso va a posibilitar de que me determine responsabilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos obligados o no estamos obligados? Uh-huh. Efectivamente, no estamos obligados a poder presentar pruebas incriminatorias, ¿no? Porque justamente eh, no se trata, digamos, de que nosotros, evidentemente, no voy a utilizar la palabra facilitar, pero no se trata de que nosotros aportemos pruebas que no tienen vinculación con nuestra defensa, ¿no? Sino que al contrario, y hay que verlo de esta manera, el órgano instructor y el sancionador en su momento, ellos son los que tienen que aportar esa prueba que me incrimine a mí, ¿no? Y el hecho de que a mí me pidan algo y que yo no esté dispuesto a entregarlo, no significa que estoy mostrando una actitud rebelde o que esté dando indicios de que soy responsable o de que algo oculto. No, simplemente no lo quiero presentar, ¿no? Ahora, eso digamos es en líneas generales de cómo nos ampara este derecho a la no autoincriminación, ¿no? Este principio de no autoincriminación. Pero, como le decía, parte del sector de la doctrina señala de que el funcionario, al estar sujeto a un régimen especial, ¿no? Y que esta teoría permite la flexibilización de determinados principios, señala de que en este tipo de casos, en este ámbito de relación de sujeción especial, sí los funcionarios están obligados, ¿no? Están obligados porque hay un deber, no sé, funcional o de la propia vinculación que tienen a aportar o a entregar la información que se les pide. Yo realmente estoy más inclinado por el principio de la no autoincriminación, porque es un principio fundamental, ¿no? Que no me parece puede ser eh, limitado, restringido por esta teoría de la sujeción especial, pero claramente también es respetable la otra posición, ¿no? Y va a depender mucho de cómo se interprete esta teoría en un determinado procedimiento para poder saber si es que estás o no estás obligado a incriminarte, ¿no? O sea, el mismo hecho, la misma resonancia de la incriminación, de la autoincriminación, uno podría llevar a decir, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido de que yo me inculpe, ¿no? Pero, pero eso es parte de la discusión. Yo lo dejo ahí abierto por si alguno de ustedes... No es un tema cerrado, ¿ah? Ojo, no es un tema cerrado, no es un tema que yo les voy a decir acá, esto se aplica así, 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 no. Es un tema en constante discusión, ¿no? Es como la justificación del procedimiento trilateral sancionador, ¿no? Hay mucha gente que lo defiende, otra gente que no, pero no es un tema cerrado, ¿no? Es muy controversial. Igualmente este caso, ¿no? En el tema del ámbito administrativo, digamos que es mucho más claro, porque ahí el administrado no está
vinculado a través de una relación de sujeción especial, sino más bien es una relación libre, ¿no? No es horizontal, pero no estamos sujetos a una relación especial. En el ámbito disciplinario, la relación propiamente que tenemos, de esta vinculación como trabajadores, como empleados, nos lleva a que mucha gente fundamente y sostenga de que sí estamos obligados, en caso se nos solicite la información, a aportarlas, ¿no? Más allá de que eso nos pueda terminar incriminando. Bien, entonces, digamos, es el elemento controversial. El contenido del informe final de instrucción. ¿Qué es lo que debe contener este informe final de instrucción? Evidentemente tiene que haber detrás de eso una elaboración bastante sesuda, bastante profunda, detallada, de todo el procedimiento que se ha continuado, que se ha seguido, ¿no? Y que está señalado en el artículo 114 del reglamento. Yo claramente aquí no he colocado mucho de los plazos, de los días, porque eso evidentemente ustedes ya lo conocen, ya lo saben, y está señalado en la ley. Es una cuestión de observar mecánicamente cuánto se tiene que cumplir y cuántos no, sino que me estoy más bien yendo al tema de el fundamento, ¿no? Del fondo, de cómo funciona, independientemente de que cambien los plazos, ¿no? Porque imagínense, yo ahora les puedo estar diciendo se aplica tantos plazos y mañana sale una modificación y los plazos cambian, y ustedes van a decir, bueno, Jean-Pierre me dijo que era tanto tiempo y ahora es otro. Por eso es que no me caigo o no me quedo tanto en una relatoría de los plazos que se deben respetar aquí en el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Más bien, por eso le decía que me voy al fondo, al contenido, al fundamento, a la ratio de la disposición. Entonces, como le decía, en el IFI lo que ustedes tienen que encontrar al momento que les notifiquen, ¿no? Es justamente todo este proceso, ¿no? Todo este proceso, toda esta investigación que se ha desarrollado, y principalmente, al menos para mí, tiene que estar el proyecto de resolución, ¿no? Es decir, para el órgano instructor, ¿cómo deberíamos ser sancionados? ¿No? Porque imagínense, si el órgano instructor de repente propone una sanción de suspensión de 2 meses o de 3 meses, ¿no? Pero yo creo que es muy desproporcionado, ¿no? Que es irracional. Entonces voy a poder tener la opción de, en virtud a los criterios, a los argumentos que el órgano instructor ha desarrollado, poder contradecirlos, ¿no? De repente ellos han graduado de una manera que les da como resultado esa sanción posible o esa recomendación, y yo, cuestionando esa graduación, puedo llegar a un escenario mucho más favorable al que se me está presentando con la recomendación. Entonces, es importantísimo que pueda estar detallado también eso, ¿no? La sanción y la recomendación, que no haya temor. Hay muchas entidades que a veces no recomiendan, ¿no? Simplemente se van por las generalidades. Dicen, bueno, aquí le corresponde una sanción de suspensión, y como que le dejan la tarea al órgano sancionador para que ellos sean quienes impongan o quienes decidan, ¿no? Pero ahí, si ustedes pueden percatarse y advertir, ya estamos como que a mí me están quitando un espacio de defensa, ¿no? A mí digamos, el cumplimiento pleno de mi derecho de defensa se va a poder realizar si es que a mí me dicen cuánta es la sanción que me correspondería, ¿no? Para yo poder defender. Tú me dices 3, bueno, yo creo que es 1, o yo creo que son 15 días, no sé. Voy a poder defender a partir de un análisis que yo mismo voy a hacer y que luego lo voy a someter ante el órgano sancionador. Pero quitándome esa oportunidad, como les digo en algunos ejemplos, solamente me queda la opción de ir en reconsideración o ir en apelación a poder cuestionar esa graduación. Por eso que es importante, en mi criterio, que se defina, ¿no? Que no haya estas ambigüedades o que no sea muy laxa este proyecto de resolución. Bien, esto es el íter del procedimiento recursivo. Está en el artículo 117, 118 y 119 del reglamento. Como le decía, la resolución de primera instancia me permite a mí tomar 2 vías, ¿no? La vía de la apelación, es decir, directamente irme al Tribunal del Servicio Civil, si es que estoy en estos supuestos de suspensión o inhabilitación, o plantear y presentar e interponer un recurso de reconsideración, cumpliendo con la condición de presentar una nueva prueba. Ojo que hay mucha gente que, para un poco
no sé, jugarse todas las cartas que tienen, ¿no? Tanto en la reconsideración y luego en la apelación, presenten la reconsideración, pero sin ninguna prueba nueva. Y ahí corres el riesgo de que te declaren improcedente, porque es un requisito de procedencia la presentación de una nueva prueba, o de una prueba nueva, como quieran llamarlo. Entonces, no es tan sencillo, no es tan, digamos, fácil acudir a la reconsideración si es que ustedes no tienen una prueba que sea nueva, ¿no? Para poder cumplir con este requisito de procedencia, ¿no? En el caso de la apelación, ahí no hay un requisito de procedencia salvo el cumplimiento de los 15 días. En el caso de la reconsideración sí existe. Entonces, al momento ustedes de plantear o de analizar su estrategia de defensa, tengan mucho cuidado, ¿no? Y para aquellos que están del otro lado de la vitrina y están revisando las procedencias, claro, es improcedente si es que te dan una prueba que o bien ya ha sido presentada en el procedimiento precedente, o de repente también es una prueba, ojo, que no tiene nada que ver con lo que ustedes están defendiendo, ¿no? Les pueden presentar, no sé, un testimonio que no revela nada o que no aporta nada a la defensa o al caso, pues ustedes también lo pueden declarar improcedente, porque tiene que tener vinculación, evidentemente, no se puede presentar cualquier prueba por presentar, tiene que haber una vinculación, ¿sí? Mira, la investigación preliminar no caduca, no está sujeto a un régimen de caducidad ni tampoco de prescripción. Evidentemente ahí se aplica un criterio de razonabilidad, ¿no? O sea, se tiene que evaluar cuál es lo razonablemente posible que dure esta investigación. Evidentemente no va a ser una investigación larga, parsimoniosa, ¿no? Sino que tiene que ser una investigación concisa, corta, razonable, que le permita a la autoridad definir si es que hay mérito o no hay mérito para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, pero no está sujeto a un régimen de caducidad como el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, ahí un poco es a criterio, esa discrecionalidad que no quiere decir arbitrariedad de la autoridad competente, ¿no? Entonces, volviendo al tema, luego del recurso de reconsideración, todavía te queda la posibilidad de acudir a la vía de apelación, donde sí es una cuestión de fondo y de forma, el tribunal revisa absolutamente todo, ¿no? Es una valoración de absolutamente todos los hechos, y tú también puedes presentar, ¿no? Puedes presentar más alegaciones, más argumentos de defensa para poder demostrar que no eres responsable. Aquí está un cuadro, ¿no? Que les presento, que son los pasos para realizar el trámite de recurso de apelación. Igual, esto yo se lo voy a compartir a Reader para que se los haga llegar a los que están conectados a los módulos. Y si no, si Reader también me da la veña, también lo comparto por aquí, por el chat, para que todos lo puedan descargar. Ahora bien, las medidas correctivas. ¿Qué son las medidas correctivas? Las medidas correctivas son actos de restablecimiento de la legalidad. Es decir, actos que buscan restablecer el estado anterior de las cosas al cometimiento o a la comisión de la infracción, ¿no? Por eso que su nomenclatura invoca la corrección, es decir, corregir aquello que está incorrecto, ¿no? Aquello que ha sido infringido. Si cabe también, ¿no? Hay algunas acciones que no pueden ser corregidas por su propia naturaleza, ¿no? Faltas o infracciones automáticas que se agotan en su mera consumación, pues no van a poder ser corregidas, ¿no? ¿De qué manera vas a corregirlas? Pero de repente aquellas que por su naturaleza desprenden efectos o son continuadas, o son permanentes, pues sí, yo puedo paralizar y luego retroceder y corregir, ¿no? Entonces, para ese caso sí sirven las medidas correctivas, ¿no? Como les decía, busca revertir, ¿no? El estado de ilegalidad, volver al estado anterior de las cosas y paralizar el probable perjuicio que se viene generando, ¿no? A la entidad pública o a los ciudadanos. Entonces, sí se pueden dictar medidas correctivas. Normalmente las medidas correctivas se dictan acompañadas o en el acto de resolución, ¿no? La resolución de primera instancia te impongo una sanción y te dicta una medida correctiva que tienes que cumplir, ¿no? Esa es su funcionalidad de las medidas correctivas.
son más utilizadas. Yo he visto pocas, la verdad, de repente ustedes me podrán corregir, pero yo he visto pocas en el ámbito administrativo disciplinario. Más he visto cautelares, pero en el ámbito administrativo sancionador sí he visto que las medidas correctivas son más utilizadas. Pero igual es una opción que ustedes pueden tener si es que ven que hay un acto, hay una acción, hay una comisión de una, vamos a decirlo así, de un hecho infractor que ustedes consideran que puede restablecerse y que puede corregirse, ¿no? Además de la sanción que se le imponga. Sí. Bueno, y las medidas cautelares, ¿no? Las que son más utilizadas. Ahora, en cuanto a las medidas cautelares, la teoría y la naturaleza propiamente de la cautelar la presenta como una medida secundaria, accesoria y subordinada de la principal. Y son medidas que no tienen una naturaleza autónoma, ¿no? Per se, ¿no? De manera preliminar no tienen una naturaleza autónoma, por eso que se pueden dictar a la par del inicio o durante el trámite del procedimiento administrativo disciplinario, pero no antes. Sin embargo, hay una excepción, ¿no? Hay una excepción que se puede, y en este caso la ley y el reglamento lo permiten, hay una excepción para poder dictar medidas cautelares anteriores al inicio del procedimiento sancionador. Normalmente esto yo he visto en casos de hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Donde se puede separar al funcionario o al servidor para que justamente no exista un tema de revictimización o no se exponga a la presunta víctima, y digo presunta porque mientras no se determine la sanción final no se va a saber, pero se puede hacer ese tipo de medidas cautelares previas, ¿no? Hasta que se demuestren en el recorrido de las investigaciones, se demuestre si es que hay o no responsabilidad y si es que efectivamente se ha cometido un acto de esta naturaleza. Pero no es la regla, ojo, no es la regla y tiene que estar debidamente motivada, ¿no? La regla es que se pueden dictar cautelares al inicio, ¿no? Y durante el trámite del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Como le decía, normalmente son de dos tipos: separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición del área de recursos humanos, y exonerar al servidor de la obligación de asistir al centro de trabajo, ¿no? Normalmente te inician y te pueden decir, ok, te vamos a separar, o no tienes necesidad, no tienes la obligación de asistir, ¿no? ¿Cuándo se cesa? ¿Cuándo cesa la medida cautelar? Si finaliza el procedimiento administrativo disciplinario con una resolución, pues el destino, como le decía, de la principal, también la tiene la accesoria, que es la medida cautelar. Por sustracción de la materia, imagínense que la medida cautelar busca una finalidad. La medida cautelar, en la teoría general del proceso, tiene que cumplir determinados requisitos, ¿no? Peligro en la demora, la verosimilitud, ¿no? La razonabilidad. Entonces, si es que el hecho por el cual de repente la autoridad piensa o considera que existe un peligro de poner en riesgo la resolución o la efectividad de la resolución de sanción, pues dicta una medida cautelar para que justamente el funcionario no realice alguna acción que evite esa sanción o de repente esa decisión que vaya a tomar la autoridad competente. Entonces, pero si ya se sustrajo la materia por el cual está siendo investigado o por el cual se le pretende sancionar, pues ya no tiene sentido la existencia de una medida cautelar, ¿verdad? Y una medida cautelar normalmente te empuja o te obliga a realizar un cierto tipo de conductas, ¿no? Cesar, normalmente son obligaciones de hacer, no hacer y de dar, ¿no? Entonces, si te dicen no lo hagas, o paraliza esta actuación que tú vienes haciendo, o de repente simplemente esa función se desaparece, pues ya no tiene sentido que la medida cautelar siga vigente y por lo tanto decae, ¿no? Hay una variedad de calificaciones que se le dan al término. Algunos le llaman caducidad, otros le llaman revocación, etcétera, pero en concreto es una finalización, se extingue la medida cautelar por el simple hecho de la sustracción de la materia. Y también por el transcurso del plazo para esa ejecución. De repente te dieron a ti, no sé, pues un mes, 15 días para ejecutarlo y no lo hiciste, pues ya la medida cautelar también deja de operar, ¿no? Entonces, esos son los supuestos de cese. Ahora, un tema que yo
Cuestiono bastante y de verdad me parece que todavía no había una reflexión respecto a la regulación de la prescripción en la ley del servicio civil. ¿De acuerdo? La ley del servicio civil y su reglamento establecen que la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias se ven extintas o extinguidas con la aparición o con la configuración de la prescripción, que se produce a los 3 años de cometida la falta. Y ojo que ahí la ley no ha entrado a detallar frente a qué tipo de falta estamos, ¿no? Que pueden ser faltas, vamos a llevarlas a la comparación con lo que está señalado en el tubo de la LPAF, pueden ser infracciones automáticas, pueden ser infracciones automáticas con efectos permanentes, pueden ser infracciones permanentes, pueden ser infracciones continuadas, etcétera, o infracciones de Estado, ¿no? No hay una regulación, entonces probablemente la aplicación sea más análoga, ¿no? Es decir, ir en búsqueda de lo regulado en el tubo del LEPAS para darle un poco de sentido a este tipo. Entonces, vamos a suponer de que estamos ante una comisión automática, perdón, ante una falta automática, ¿no? Una infracción automática. Entonces, que con su mera comisión se agote y se consume. A partir de ese momento, de ese hecho, se genera o se empieza a computar el plazo de prescripción hasta dentro de 3 años. Si en 3 años, a partir de la comisión de la falta, no hay una resolución, no hay una sanción, pues ustedes ya, más que ustedes, la administración, la entidad, deja de ser competente, ¿no? Deja de ser competente para poder imponer, o sea, pierde en concreto, pierde ese poder punitivo para poder sancionarlos a ustedes, ¿de acuerdo? Sí, miren, las continuadas, a ver, las continuadas son faltas que se van desarrollando en el tiempo, ¿no? De manera constante. A ver, se me viene a la cabeza el ejemplo de las faltas al horario de trabajo, ¿no? Llego tarde hoy día, llego tarde mañana, llego tarde pasado, durante toda la semana llego tarde. Hey, si tú lo ves de manera individual, son faltas individuales, son faltas que se desarrollaron cada día, ¿no? Pero lo que la doctrina y la teoría del derecho administrativo sancionador te señala es que todas estas faltas son consideradas como faltas continuadas, ¿no? Porque se han desarrollado durante el tiempo, así de esa manera, ¿no? Más allá de que haya matices, ¿no? Haya matices porque, por ejemplo, en el tubo de la LPAS te establece un plazo, ¿no? Un plazo en el que se tiene que cumplir para que luego se vuelva a configurar, pero en teoría, en la generalidad, lo que señala es que estas faltas sean de la misma naturaleza, pero sean recurrentes, ¿no? Que se hayan sucedido en el tiempo, en un espacio no tan lejano, ¿no? Las faltas, a ver, no sé, a ver, se me podría ocurrir una falta permanente, y de hecho hay una discusión bastante cruda respecto a la diferencia entre una infracción instantánea con efectos permanentes y una infracción permanente. O sea, digamos que el límite es muy gaseoso y a veces uno puede decir, no, esta es una falta permanente, y otro puede decir, no, es una falta instantánea, pero con efectos permanentes. ¿Qué es lo que cambia? Los efectos y la conducta. En una falta permanente, la conducta es la que se sostiene en el tiempo, pero es una conducta única, ¿no? Que se va desarrollando y que no deja de producirse, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito penal, si yo tengo secuestrado a una persona, no la dejo de secuestrar hasta que no la libero. Es una conducta permanente, ¿no? Una falta instantánea con efectos permanentes, ¿no? Puede ser que yo haya construido sin licencia, ¿no? Construyo mi casa, el segundo piso, pero no tenía licencia de construcción, ¿no? La falta es no haber construido sin licencia de construcción. Ok, ya se configuró, es instantánea. Del momento en que yo construí, del momento en que yo puse el ladrillo, ya estoy en falta. Hey, pero ¿cuáles son los efectos? El segundo piso sigue ahí parado, ¿no? No es una falta permanente, porque no es que yo siga construyendo, sino que construí y como producto de esos efectos perjudiciales está el segundo piso, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí.
Entonces, eso básicamente son las diferencias. Es una cuestión más doctrinaria, pero que dicho sea de paso, les puede servir mucho al momento de calcular el cómputo de la prescripción, ¿no? O sea, dependiendo de cómo le favorece a ustedes y qué escenario es más proclive a su defensa, pueden decir, esto para mí es una falta automática o esto para mí es una falta permanente o continuada, ¿no? Entonces, como le decía, son 3 años que tienen que contabilizarse. No hay un supuesto de suspensión de la prescripción, salvo el año pasado cuando ocurrió todo lo de la pandemia y salió una ley especial que suspendía los plazos de prescripción de los procedimientos iniciados de oficio, como es este, ¿no? Porque están entre la categoría de procedimientos de oficio, donde se establecen sanciones o actos de gravamen, ¿no? Pero la propia ley no establece un supuesto de suspensión, ¿no? Es decir, ningún tribunal va a poder decir, si es que no tiene respaldo legal, va a poder suspender un procedimiento disciplinario, ¿no? O va a poder suspender la prescripción y decirle, bueno, entre este periodo y este periodo, yo suspendí mi competencia por esto y por esto. Y ustedes le van a decir, pero ¿cuál es la reserva legal que te habilita? Si no la tiene, pues no lo va a poder hacer y se va a seguir computando los plazos, ¿no? Y un año desde que la Oficina de Recursos Humanos hubiera tomado conocimiento de la misma. Entonces, digamos que esos son los plazos digamos, de la prescripción, ¿no? Está en el artículo 94 de la Ley Servir y 97 del reglamento. Este es un poco, acá le voy a presentar un gráfico donde se puede visualizar cómo funciona de la comisión de la falta y de la toma de conocimiento del área de recursos humanos, pero que se marcan hasta la resolución, ¿no? Hasta que se determine. Si yo hoy día, que estamos 30 de octubre, ¿verdad? Del 2021, comete una falta sancionable por la ley del servicio civil o por el código de ética de la función pública, y dentro de 3 años, es decir, hasta el 30 de octubre del 2024, ¿verdad? Nadie me ha sancionado, y ojo, no quiero decir iniciado un procedimiento disciplinario, sino sancionado. Me estoy refiriendo a la sanción, a la imposición de una sanción, pues probablemente ya prescribió, ¿no? Ahí evidentemente hay que hacer un análisis más interno, ¿no? De si el inicio del procedimiento disciplinario representa o constituye una suspensión, una interrupción del plazo, parecido a lo que ocurre en el tubo del LEPAG, o si es simplemente un plazo corrido en el cual la administración tiene que sí o sí, ¿no? Resolver, muy a pesar de que inicie o no inicie, ¿no? Igual es para el tema de la toma de conocimiento del área de recursos humanos. Ah, y, a ver, y en el tema de la caducidad, entonces ustedes dirán, pero Jean-Pierre, en la ley no hay ninguna referencia a la caducidad, ¿de dónde nos sacas este tema de la caducidad? Ahí se regula la prescripción, ya. Justamente yo lo que yo cuestionaba, ¿no? La caducidad y la prescripción son dos figuras, son dos instituciones que regulan materias totalmente distintas, ámbitos totalmente distintos, mientras que la prescripción regula lo que viene a ser la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad para poder perseguir, para poder investigar y finalmente imponer una sanción, ¿no? La caducidad lo que regula es la duración del procedimiento. Nosotros tenemos un derecho inherente a nuestra condición de personas, ¿no? De ser investigados dentro de un plazo razonable, el derecho a un plazo razonable. Es decir, no pueden haber procedimientos kafkianos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer El Proceso. Es una obra, es una novela muy conocida de Frank Kafka, donde justamente sirve para relatar estos procesos interminables, infinitos, ¿no? Que comienzan hoy y terminan, no sé, pues de acá a 10, 20 años, por inactividad de la administración, por letargo, por prolongamiento, etcétera, ¿no? Y que nos tienen a nosotros a los funcionarios o a las personas que están siendo investigadas, en una suerte de pendencia, ¿no? De no saber. Y eso también implica un gasto emocional, un gasto dinerario, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca con la caducidad es justamente ponerle un límite a la administración para que pueda resolver dentro de un plazo razonable.
y ellos mismos marcan el plazo que a su criterio y de manera legal se considera como razonable. Entonces, si ustedes leen el segundo párrafo del artículo 94 de la ley Servir, perdón, señala lo siguiente: la autoridad administrativa resuelve en un plazo de 30 días hábiles. Ya, eso es, digamos, cuando ya la autoridad competente para resolver tiene el caso máximo en un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Ok. Si la complejidad del procedimiento meritase, acá le dan la opción de poder ampliar, ¿no? Debidamente. En todo caso, y esta es la parte que más nos interesa, entre el inicio del procedimiento y la emisión de la resolución, no puede transcurrir un plazo mayor a un año. Aquí claramente la norma está hablando de procedimiento, no está hablando de potestad. Miren, si ustedes hacen una comparación entre la regulación referida a la prescripción, es decir, la que te dice, desde el momento de la comisión de la falta, transcurrió 3 años, o desde la toma de conocimiento del área de recursos humanos, transcurre un año, prescribe, está refiriéndose a la potestad. Ojo, a la potestad. En cambio, en esta última oración, se está refiriendo al procedimiento administrativo disciplinario. Esto de aquí, más allá de que en la norma esté titulado o esté señalado o esté considerado como prescripción, en realidad es caducidad. Pero esta es una cuestión más doctrinaria, evidentemente. Es un cuestionamiento que yo hago, que yo les hago, se lo traslado, pero más que nada con un interés doctrinario, ¿no? De cuestión, digamos, de ver la norma desde un prisma distinto, de poder fundamentar de que en esta parte la norma no ha tenido corrección al momento de nombrar a estas figuras o de diferenciarlas, ¿no? Porque muchas veces son confundidas. La prescripción, la caducidad las confunden, pero no. En estricto, ¿no? Esto de aquí es caducidad. Ustedes revisen, los invito a revisar la regulación de la caducidad en el tubo de la LPAC y se van a dar cuenta que es muy parecida y muy semejante. Y acá se regula la duración, es decir, es un control de la duración del procedimiento. Porque te dicen, entre el inicio del procedimiento, ya, ¿cómo se genera el inicio del procedimiento? Con la imputación de cargo. Yo te notifico el acto, inicia el procedimiento. Desde ese momento hasta la emisión de la resolución, es decir, hasta que finalmente el órgano sancionador me determine la responsabilidad o no, no puede superar un plazo de un año. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? Ahora, lamentablemente aquí la norma no te señala cuál es la consecuencia jurídica, ¿no? Digamos que bajo el amparo o bajo el paraguas de la prescripción, la consecuencia jurídica será que, entendida así, bajo este, como le decía, paraguas de la prescripción, es que si en un año el órgano sancionador no ha emitido su resolución o no se ha culminado el procedimiento, pues también se entenderá como prescrito y por lo tanto ya no se va a poder sancionar a esa persona, ¿no? En el caso de la caducidad, la consecuencia es el archivamiento del procedimiento, pero si es que no ha transcurrido el plazo de prescripción, el órgano competente, el órgano para poder iniciar el procedimiento, puede volver a iniciar un procedimiento, porque lo que sea, acuérdense, se ha extinguido en la caducidad no es la potestad, es el procedimiento. A ver. No conocimiento solo el secretario técnico de la entidad y pasa más de 2 años. Eh, o sea, la norma te señala que tiene que ser el área de recursos humanos. Ahora, espinosa la pregunta, porque la Secretaría Técnica es un órgano que está adscrito a la Jefatura de Recursos Humanos. Entonces, por una secuencia lógica, yo podría decir que sí y que no. Pero me inclinaría más a decir que sí, ¿no? Porque si siendo la Secretaría Técnica parte del área de recursos humanos, forma parte de esta composición y se han tomado conocimiento y no han hecho absolutamente nada y han superado el año, pues sí, está prescrito, ¿no? A mi criterio, ojo, es a mi criterio. Por esta interpretación que yo hago respecto a la pregunta que me haces, estimado Juan. A ver.
Respecto a los contenidos, creo que eso ya lo va a responder Reader. Sí, a ver, repito, ¿no? Caducidad es cuando existe un instrumento, una institución, que lo que hace es provocar la extinción del procedimiento. En cambio, la extinción del procedimiento administrativo disciplinario. En cambio, prescripción lo que provoca es la extinción de la potestad sancionadora de esa autoridad para ese caso. Entonces, por eso yo le hacía la diferencia, ¿no? Que como está redactado la norma en el artículo 94 de la ley, en su segundo párrafo, esto de aquí, esta parte de aquí, es caducidad, como está redactado. O sea, tiene todas las características, tiene todos los elementos de la caducidad. Sin embargo, la norma lo considera como prescripción. Por eso yo le decía, es una discusión más que nada de doctrina, más que de normas. Ahora, ustedes no vayan a decir, no, ya Pierre me dijo que esta era caducidad, lo imponen y le van a decir, pero la norma no señala eso, ¿no? Entonces, como le decía, he introducido un tema que yo cuestiono porque no creo que esta figura deba seguir estando regulado de la disposición de la prescripción, sino más bien de la caducidad. Y esto es evidentemente el gráfico que reduce o que resume todo lo que les he explicado, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando y acabando, hay unas cuestiones que es importante detallar, ¿no? En cuanto a las similitudes y la diferencia entre el procedimiento administrativo disciplinario y el procedimiento administrativo de responsabilidad funcional. Y aquí yo las he resumido. En cuanto a las similitudes, ambas parten, como les dije, de una manifestación del jus puniendi, ¿no? Tienen por objeto el ejercicio de la función pública y tienen por finalidad la protección de la administración. Entonces, en esas cuestiones, los dos ámbitos, las dos manifestaciones del jus puniendi comparten bastante, digamos, estas experiencias, o mejor dicho, estos ámbitos de aplicación. En cuanto a las diferencias, y es aquí lo que seguramente a ustedes les interesa, ¿no? Porque muchas veces hay argumentos de defensa que invocan al nebis in idem, ¿no? Porque dicen, oye, no me puedes sancionar dos veces o no me puedes procesar dos veces por una misma sanción, porque eso ya estaría representando una contravención al jus puniendi. Entonces, lo que han señalado es que se trata de bienes jurídicos distintos, o sea, no cumple con la triple identidad en el sujeto, en el objeto y en el fundamento. En el sujeto sí cumple, en el objeto también. En el fundamento es donde hay la distinción, ¿no? Porque el ámbito que protege la responsabilidad funcional es distinto a la responsabilidad disciplinaria. Y aquí está un poco resumido, ¿no? En cuanto a la responsabilidad funcional, es una potestad que ostenta una entidad externa independiente, ¿no? Que es la Contraloría, ¿no? O es el órgano de control institucional, que si bien organizativamente y estructuralmente forma parte de la entidad, funcionalmente es de la Contraloría, ¿no? Se determina sin considerar el régimen del servidor, ¿no? Se predica el incumplimiento de deberes que transgreden normas jurídicas vinculadas a la gestión de recursos y bienes públicos. Entonces, este, digamos, es el engramado que le han dado para poder fundamentar, ¿no? Un poco copiando lo que existe en España con el Tribunal de Cuentas o con los tribunales de integridad, las autoridades de integridad que hay en las comunidades autónomas, ¿no? Y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, es una potestad que ostenta la propia entidad, ¿no? O sea, la misma entidad quien castiga y quien sanciona, ¿no? En primera instancia, evidentemente, al funcionario, atiende al régimen laboral o contractual del servidor, ¿no? Hay sus bemoles, hay sus diferencias entre el régimen en el que se encuentra, y se predica del incumplimiento, perdón, de deberes funcionales que atentan contra la entidad. Entonces, grosso modo, se podría decir que la responsabilidad funcional es una cuestión mucho más general de la función, digamos, del orden, del cumplimiento de la función del Estado, ¿no? Yo atento con el Estado, un caso muy bastante ejemplar es la corrupción. Si yo cometo un acto de corrupción, evidentemente estoy atentando contra las arcas del Estado, contra el funcionamiento del Estado, ¿no? Que eso ya entra más al terreno de la responsabilidad funcional. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes saben que en el 2018 se declaró inconstitucional el artículo 45, 43 y 44, creo, de la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, por lo cual se derogó
el catálogo de infracciones de la Contraloría, ¿no? Y aplicando el principio de ne bis in idem, todos esos procedimientos que estaban en trámite y que estaban en etapa recursiva, e inclusive aquellos que estaban judicializados, cayeron, ¿no? Cayeron por aplicación de la retroactividad benigna. Y durante ese tiempo, hasta ahora último, la Contraloría únicamente ha estado derivando informes, ¿no? Informes de control o auditorías en las cuales dan resultados que finalmente se trasladan a la entidad para que ellos puedan iniciar procedimientos administrativos disciplinarios. Eso es lo que está pasando. De hecho, el Tribunal de Servir ha sacado un precedente de observancia obligatoria, el cual está cargado en todos esos materiales que yo le he pasado a Reader, que les he compartido, ¿no? Donde ha señalado de que un informe de auditoría, un informe de control, que si bien no puede ser ejecutado, vamos a decirlo así, por la Contraloría, porque ya no tiene esta potestad sancionadora, ¿no? O no tenía esta potestad sancionadora, sí puede servir como elemento para poder iniciar un procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, ese digamos que son las diferencias y similitudes entre una y otra. Por eso es que este argumento de ne bis in idem ya no funciona tanto, porque ambas instituciones, tanto el Tribunal del Servicio Civil como la Contraloría, a través de este Tribunal de Responsabilidades, han señalado que son bienes jurídicos distintos, son fundamentos jurídicos distintos, por lo que no se cumple la triple identidad. Pues bien, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo le quería con ustedes, creo que el tiempo me alcanza para poder analizar un caso. Vamos a analizar el caso de la suspensión de los plazos a raíz del estado de emergencia que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, ¿sí? Voy a proyectarlo, ojalá se pueda ver. Un segundo. Ok, ahora sí lo voy a proyectar. Aquí. Ok. Este es un precedente que emitió el Tribunal del Servicio Civil justamente para un poco esclarecer cómo iba a aplicarse la suspensión de los plazos, ¿no? Tanto de la prescripción, sobre todo de la prescripción, ¿no? Se declaró que son precedentes de observancia obligatoria los argumentos que fueron vertidos desde el apartado de la capítulo 37 hasta 44. Entonces, si les parece, vamos a hacer una lectura súper veloz para luego entrar a analizar un poco de qué se trata y cómo es su aplicación, y también para dar un poco de luces sobre el conteo, ¿no? La contabilización. Entonces, como señalaba, a través de estos decretos y estas normativas en el estado de emergencia, se dictaron una suerte de suspensiones. Si mal no recuerdo, es el decreto de urgencia 29/2020, ¿sí? El que determinó la suspensión de los plazos entre el 16 al 22 de marzo del 2020. Ese fue el primero, pero eso fue para determinados procedimientos acotados, muy acotados, y luego hasta del 11 hasta el 30 de junio, ¿no? En realidad, lo que buscaba esto era un poco cuidar que las administraciones no se vean afectadas por esa paralización y esa imposibilidad de que sus funcionarios acudan a las oficinas o a las instituciones, porque normalmente lo tienen todo en las computadoras de esas oficinas, ¿no? O de repente en archivos. Entonces, al no tener esa posibilidad, evidentemente iba a haber un desmedro. Entonces, ustedes podrían decir, no, pero ha pasado el plazo de prescripción, yo no tengo nada que ver, eso no está absolutamente nada. Entonces, se copiaron de una regulación, de un decreto real de España,
que salió a propósito del estado de alarma. Ya le llaman estado de alarma, acá le llamamos estado de emergencia, casi lo mismo, ¿no? Pero allá fue solamente una única norma. Acá lo que se hizo fue sacar dos normas. Al principio salió una norma, creo que la 26, señalando de que solamente los procedimientos, creo que iniciados a instancia de parte y determinados en ciertos ejemplos, son los que iban a ser suspendidos en cuanto a sus plazos, ¿no? Internos y también a los plazos de prescripción. Y luego hubo una serie de consultas, una serie de observaciones, pero dijeron, pero ¿qué pasa con los procedimientos de oficio? ¿No? Para aquellos que estaban inmersos en un procedimiento sancionador, en un procedimiento disciplinario, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se suspende? ¿No se suspende? ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Qué pasaba entre estos días? Entre los días en los que probablemente no había una regulación expresa que regule. A mi criterio, por el propio espíritu de la norma, ¿no? Y también por la relevancia de los hechos, evidentemente nosotros, ¿no? Vamos a decirlo así, no se podía desligar la realidad que también nosotros vamos a ver, como administrados o como servidores, nos encontrábamos incapacitados de poder movilizarnos, ¿no? Imagínense ustedes que de repente, justo en ese plazo o mejor dicho, justo en ese plazo que declararon el estado de emergencia y nos mandaron a todos a cuarentena, ustedes tenían que presentar un recurso, ¿no? Que tiene un plazo perentorio, es decir, que si tú no lo presentas en ese plazo, pues no hay vuelta atrás, ya la perdiste, ya se agotó la vía y tú causaste estado, ¿no? Entonces no te queda ni siquiera la opción de ir al contencioso administrativo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaba con esa gente? Mucha gente dice, no, pero bueno, si no estaba regulado, pues tenías que presentarlo, pero ¿de qué manera? Si para empezar en ese momento las administraciones todavía no habían habilitado sus mesas de partes virtuales. Algunas, y no todas. Dos, si había una obligación nacional, una inmovilización y una prohibición de salir a las calles, ¿cómo iba yo a poder llevar ese recurso? ¿Cómo iba a presentarlo? Si es que para las administraciones que todavía funcionaban con mesa de partes presenciales o físicas. Entonces, en ese vacío, en ese hueco, creo que es de una semana en que salió una norma y la otra, también se debe aplicar esta suspensión de procedimientos o de plazos en favor de nosotros. Ahora, respecto a la administración, la prescripción, efectivamente, pues no, ellos dicen, se suspenden todos los plazos prescriptorios y también de caducidad. Bueno, en este caso ya hemos visto de que la caducidad tal cual no está regulada, simplemente es una mención por las características, pero lo que sí hay es prescripción. Entonces, de que se suspende, sí se suspendió, pero se suspende, ahí habían creo que tres o dos cuestiones controversiales. Uno era de los días hábiles, ¿no? Si cayó en un día hábil, ¿desde qué momento se contabiliza y cómo se contabiliza también? Ahí normalmente la manera en que se tiene que contabilizar es por años, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, si la norma es de 3 años, ¿no? Desde el momento en que yo cometí la infracción, pues tienes que contar todos los días que hay en esos 3 años. Ojo que no se tiene que tomar como referencia general los 360 días o 365, tienes que contar todos los días. O sea, en un estado normal, tú vas de año a año, ¿no? O sea, por ejemplo, 30 de octubre al 30 de octubre del 2022 y al 30 de octubre del 2023 y al 30 de octubre del 2024. Eso va así. Pero en este caso, como la suspensión invocó o involucró días, y muchos de ellos fueron hábiles o inhábiles, de acuerdo a la legislación o de acuerdo al marco, pues ahí complicaba mucho la cuestión, ¿no? Por eso que se tenía que contar todos los días. Entonces, si de repente a ti te faltaba solamente 2 días o 3 días para que prescriba tu falta, tu infracción, y justo se suspendió, pues tendrías que haberte agarrado a que una vez repuesto, ¿cuándo se repuso? Ojo, el 11 de junio. El 11 de junio fue la fecha en que ya se empezaron a rehabilitar los plazos o a reanudar los plazos de prescripción. Ojo, hay muchas autoridades que quisieron sacarle la vuelta a este tema, ¿no? Tanto en procedimientos disciplinarios como administrativos sancionadores, y ellos
a su saber y entender y a su conveniencia. Para algunos casos dijeron, no, pero yo ya estaba operando, ¿no? Telemáticamente yo ya estaba operando y por lo tanto esos plazos que la ley me señaló no me aplicaban a mí. Bueno, hay que decirle a esas administraciones que la ley no hace diferencia y que quien interpreta la ley no son las autoridades, son otros órganos, es el Tribunal Constitucional y ellos van a decir, o el Poder Judicial en todo caso, ¿no? Pero una administración, un funcionario no va a decir, esta ley no me aplica a mí, porque yo estaba en otra circunstancia, en otra situación. Entonces, así no funciona, ¿no? Entonces, se suspendió, yo diría, desde el 16 de marzo hasta el 11 de junio. Es decir, el cómputo se calcula desde el 15, ¿no? Desde el 15 en realidad desde el mismo día desde que fue declarado la emergencia sanitaria, desde que nos imposibilitaron salir a las calles, desde que nos mandaron a cuarentena y desde que nos prohibieron circular libremente, hasta que la norma señaló el restablecimiento, que fue el 11 de junio, ¿verdad? Eso es para los casos de los procedimientos sancionadores. Y bueno, en este caso también incluyen el 30 de junio. Ahí yo no sé cuál ha sido digamos, el criterio, pero lo que finalmente termina determinando, mejor dicho, lo que termina concluyendo el tribunal es que estos periodos no se incluyen dentro del periodo de cómputo de plazo de la prescripción. Entonces, les recomiendo que chequeen esto. Igual yo acá les voy a dejar mi correo si es que tienen una duda para que me envíen. Finalmente, quería comentarles, y ya para cerrar, que hay una prueba, hay un caso que yo les he dejado, que seguramente Reader les va a compartir para aquellos que estén matriculados. Es un caso donde van a tener que ustedes poner en práctica los principios, procedimientos, derechos y también la interpretación de las normas para ver si es que efectivamente se ha cumplido con el procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, hasta aquí ha sido todo conmigo. Espero haber sido claro, espero haber podido absolver algunas preguntas que hayan tenido y cualquier cosa nos estamos comunicando por el correo y estoy a la espera de sus exámenes para poder evaluarlos. Muchas gracias con todos.